no tenemos cuestiones efectivas. Entonces, lo que buscamos para concretar la idea es que las medidas que busque el gobierno sean efectivas y no sean populistas. Vamos a reiterar lo que estamos preguntando en estos momentos para sobre ello, además que tenemos que abordar técnicamente lo que se aprobó en el Consejo de Ministros respecto a esta modificación del Código Penal sobre el robo de celulares. Así es, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Diana Pérez, abogada penalista del estudio Yularex, a la cual agradecemos por su tiempo y queremos su punto de vista técnico. ¿Cuál es su opinión? Hemos hecho justamente la pregunta del día sobre el tema y hay población que dice, está de acuerdo, conviene que las penas sean drásticas, que sean radicales, pero hay un sector que opina que no es suficiente, que debería ir acompañado quizás con un trabajo de concientización para evitar que la población compre celulares robados. Es correcto. En principio, muchas gracias por la invitación. Tenemos, evidentemente, unas penas bastante drásticas, ¿correcto?, que no van a cumplir la finalidad, que en este caso es disuadir, ¿no?, esta ola de inseguridad que está viendo diariamente durante el día de manera vertiginosa. ¿Por qué? Véase si hacemos un comparativo con el delito, por ejemplo, de feminicidio, donde las penas son altas. ¿Qué tenemos? ¿Acaso una disminución importante de personas que dejen de cometer estos delitos? Y lo mismo pasa en el tema de abusos sexuales sobre menores de edad, que también se castiga con pena de cárcel, con cadena perpetua, pero que en las últimas semanas, meses, en los últimos tiempos, los abusos sexuales sobre niños, niñas, se incrementaron, no desalentaron las normas endurecidas. Así es. Por eso mismo, incluso en el tipo penal ya de robo agravado, está previsto en la norma, cuando tienes muerte, un robo con subsecuencia de muerte puede llegar hasta incluso una cadena perpetua. Entonces, la pregunta es, si ahora que se pretende o que ya han aprobado esta iniciativa, tenemos un agravante, ¿no?, como lo que han planteado con 30 años, eso quiere decir que con 5 años más matas y ¿qué tienes? Una cadena perpetua. Pero la finalidad la está cumpliendo, disuadir a aquellos que cometen este tipo de delito, para nada. Y a la par, doctora, ¿tienes usted alguna estadística? Si hacemos la comparativa, a ver, ¿qué experiencia tenemos con las penas endurecidas frente al tema de feminicidio? Cuando se elevaron a más de 30 años en el tema de feminicidio y hasta cadena perpetua, ¿sabe usted cuántos sentenciados existen bajo la máxima pena aplicable tras la modificación de la ley el 2018 sobre el tema de feminicidio? Ahorita no tengo la data exacta, pero podemos indicar que a la fecha no tenemos una importante cantidad de sentenciados. Véase, hace poco nomás, los casos de feminicidios que, por ejemplo, se han dado en las últimas fechas. Tienes a Arequipa, que ocupa el segundo lugar, con personas que incluso el caso Tareche, ¿no?, que hasta la fecha esta interoperabilidad, los convenios, Sergio Tarache, no tenemos cuestiones efectivas. Entonces, lo que buscamos para concretar la idea es que las medidas que busque el gobierno sean efectivas y no sean populistas. Así es, y justamente lo que escuchábamos de la población, que no solamente basta con la pena, porque el papel lo aguanta todo, las leyes pueden ser maravillosas. Sin embargo, si no tenemos la logística para capturar a los delincuentes o la logística para hacer los operativos donde sabemos que ahí venden celulares robados, porque el problema fundamental es que hay mercado para ello. Y hay muchos lugares y cada vez hay más lugares donde venden celulares robados. Y no solamente ellos, sino también prendas y artículos que vienen de contrabando, autopartes robadas. Es correcto. Hay que tener en consideración también que precisamente lo que tenemos es una, por así decirlo, una medida populista, ¿bien?, pero que no tiene, o que en el tiempo no va a tener resultados efectivos. O por un lado. Y por el otro, lo que tenemos que buscar es que haya una lucha frontal, ¿no?, desde, en este caso, el gobierno, donde puedan participar activamente un Ministerio Público, un Ministerio del Interior, Poder Judicial, porque debemos entender que el derecho penal debe ser utilizado como última ratio. Ahora, algo que me queda como duda, doctora Pérez.
entiendo que una sanción, una pena, es proporcional a la manera como se termina perpetrando. No es lo mismo que, por ejemplo, se robe arranchándote de la mano, me fugo en la motocicleta, a que te robe disparándote y matándote. No es lo mismo. En esta modificación del Código Penal que usted ha podido revisar a mayor profundidad para que nos pueda ilustrar, ¿existe algún criterio de gradualidad de la sanción hasta llegar a la pena máxima de 30 años? Cuando el Poder Judicial, en pocas palabras, va a decir a este ladrón lo mandamos a 30 años o a este otro a solamente 10 años. ¿Hay algún criterio de proporcionalidad? Por supuesto, hay que tener en consideración que el tipo base, que es el artículo 188, y el 189, que es robo agravado, donde se prevén las circunstancias, las agravantes, que te indican, ¿no? Por ejemplo, si es que ha sido a mano armada, si ha sido en la noche, si ha sido, por ejemplo, esta persona ha sido cometido en calidad de cabecilla, jefe. Entonces, las penas se van incrementando. Ya no estamos hablando que vamos a estar en un tipo base. O como, por ejemplo, al inicio de esta comunicación, cuando te indicaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un robo con subsecuencia de muerte? Ahí la pena, lo dice el Código Penal, que tienes cadena perpetua, ¿no? Y la situación de la persona que es víctima es un agravante, por ejemplo, si es una mujer con un bebé en brazos, si es una mujer embarazada, si es un adulto mayor, ¿puede significar un agravante para la pena también? Dentro de las agravantes que prevé el artículo 189 está previsto lo que está mencionando. Claro, hay que precisar ello, porque la gente que nos está escuchando, nos está viendo, puede pensar, bueno, ya modificaron el Código Penal desde el gobierno, 30 años para un ladrón de celulares. Me roban sin violencia, me arranchan, se van en la moto, en mototaxi, en lo que sea, aunque sea corrido o caminando, yo puedo considerar, en mi falta de conocimiento jurídico, que 30 años va a recibir de pena, de cárcel. ¿Esto va a funcionar así? Hay que tener en consideración que cuando media violencia, estamos ante un delito como robo. Cuando no existe eso, estamos ante un hurto. A ver, mayor precisión de eso. ¿Y qué significa la violencia? Porque que te arranchen un celular también se ejerce violencia, ¿no? Terminas lastimada, además del susto, la paranoia que tienes después cuando sales por las calles, y hay una afectación. Claro que sí, pero por ejemplo, hablemos en los supuestos, por ejemplo, donde muy sigilosamente yo estoy en la esquina, te han sacado el celular. estoy en la esquina conversando con el celular. Claro. Y me arranchan el celular. Estoy conversando en la esquina, me arranchan. ¿Eso califica como hurto o como robo agravado? Tendríamos que ver, las circunstancias que rodean, en este caso, al delito. Tenemos que ver eso. Con las últimas modificaciones que se han dado, incluso ahora, que es con el 10% de la UIT, podemos estar ante un hurto simple o agravado, o un robo agravado, de acuerdo a las circunstancias que circundan al delito como tal, ¿no? Entonces, eso es muy importante que el operador, o en este caso, el fiscal que ve el caso, pueda ver y analizar en concreto, porque cada caso es diferente, ¿no? Eso es importante que lo puedan tener en consideración. Así es. ¿Y cuáles son las pruebas? Porque no todas las zonas del Perú tienen cámaras de bioseguridad para ver el preciso momento, si la persona fue arrastrada por el piso o solo se queda, como usted menciona, el fiscal con la declaración de la víctima. Porque no en todas las zonas hay cómo obtener información oficial. Qué buena precisión es la que hace Katiuska, porque justamente esto va llevado de la mano con lo que está haciendo en esos momentos el gobierno. Los estados de emergencia, por ejemplo, ¿funcionan o no funcionan? Por un lado, las cámaras. Tenemos cámaras que solamente funcionan de manera disuasiva, pero no graban. Entonces, ¿qué otros recursos le das a la persona que ha sido víctima de este delito si solo de repente tiene, por un lado, solo su declaración o por miedo no declara? Y de repente necesita que yo saliendo de acá, tengo esta cámara pido los videos de la cámara de la Municipalidad de Chorrillos, pero resulta que no funcionan. Y muchas veces, recordemos, Katiuska y doctora, también y nos gustaría, el Poder doctora, Judicial, que por favor se pueda acercar al micrófono porque por algunos momentos no se le escucha. Perfecto. Sí, recordemos, Katiuska, las veces, y doctora Pérez también, las veces que el Poder Judicial ha puesto en libertad a peligrosos criminales, justamente por el problema que acabas de apuntalar, Katiuska, la falta de pruebas, la falta del video, la falta del elemento de convicción que requiere el juez o la jueza para que diga, hay la prueba para mandarlo a cárcel.
Pero como no hay el bendito video, más que el testimonio de la víctima, O no te no lo hay quieren elementos de dar. convicción, Exacto. entonces, ¿cómo sentencias? ¿Cómo aplicas una norma por más que le elevas a 100 años de cárcel? Lo que está manifestando es muy cierto. Entonces, en ese, no sé si ahí me escuchan mejor. Sí, ahora sí, Ya. ahora sí. Lo que tenemos que hacer aquí, y reitero una vez más, no se trata de cuánto más encrudezcas las penas, sino de qué manera efectiva podemos poner en la práctica realmente cámaras que funcionen, ¿no? Policías que realmente se comprometan en la logística. función, un ministerio público que se comprometa en la función, un poder judicial que se comprometa en la función y podamos realmente tener sanciones efectivas. Eso es lo que se busca, porque lamentablemente si yo voy y declaro, porque incluso te dicen, no, pero si no has tenido algún roce o algo que te haya lastimado, tienes que pasar por médico legista. No tienes los resultados del médico legista. Ah, no, pues acá no ha habido agresión, no ha habido un daño. Entonces eso es de manera perjudicial. Las personas que han sido víctimas de este tipo de delito no se animan a denunciar por miedo, porque piensan de que es un trámite muy engorroso, Pérdida de tiempo. pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto no se trata de endurecer las penas. Se trata que desde adentro se pueda hacer una lucha frontal contra la delincuencia que cada día se va organizando más. Eso es lo que se tiene que hacer. Y que se mantenga la logística. Le cuento un caso cercano. Un compañero de la radio sufrió un robo aquí en la esquina. Entonces fue inmediatamente al centro de videovigilancia que está a algunas cuadras y le dijeron que justamente las cámaras de esta avenida no funcionan, no están operativas. Entonces no hay forma de cómo ver, porque lo que él quería es saber hacia qué dirección, porque él tenía la esperanza de poder encontrarlo y recuperarlo, ¿no? Entonces las cámaras no estaban operativas. ¿Qué hacer frente a ello? ¿A dónde va mi denuncia? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, por un lado, para que pueda ser efectiva tienes que realizarlo en este caso en la comisaría del sector. Si bien tú puedes denunciar en cualquier comisaría, pero para efectos de que no sea engorroso, tiene que denunciarse en el lugar donde se han cometido los hechos, en la comisaría más cercana del sector, ¿no? Y así de esa manera pueda ser derivado, en este caso a la fiscalía, se puedan activar los mecanismos de unas diligencias preliminares y si en este caso corrobora de que hay un delito, puedan formalizar y hasta cuando no, pues se pueda acusar. Ya, corroborar es el verbo clave, pero si no hay el video, lamentablemente, de alguna manera u otra, ahí el rol que va a jugar el Ministerio Público y hasta cuando no la policía es importante. O sea, ¿no? Yo puedo tener el testimonio, puedo haber sido víctima de un robo donde no me golpearon con la cacha de la pistola, donde no me botaron al suelo, ni siquiera me amenazaron de muerte, solamente me arrancharon, me metieron la mano en el bolsillo, se llevaron lo que tenía, pero no tengo la prueba del robo. Entonces, mi sola palabra ante un juez no va a valer. Es correcto. ¿Y de qué va a valer este endurecimiento de penas que el gobierno da? Tal cual. Porque tan válida es su declaración como tan válida es mi declaración. Claro. Mientras que no existan elementos de convicción que refuercen lo que usted está diciendo, lamentablemente tu denuncia se va a caer. Y nos gustaría conocer cuál es la normativa en otros países, en países hermanos como Chile, como Ecuador, como Bolivia. Fíjese ¿Cuál que, es la pena para el robo de celulares con agravantes como los que ya hemos mencionado? Por ejemplo, hace poco han sancionado en Rosario, en Argentina, un caso de receptación. Habían, en este caso, identificado a una persona que había comprado un celular, ¿bien? Y bueno, lamentablemente no pudo hacer la pena efectiva. Ellos prevén más o menos una pena de 3 años para el tema de la receptación. Pero, sin embargo, el trasfondo era de que hubo una condena para una persona que había adquirido, que había comprado un celular que había sido manchado, ¿no? Que producto de obtener ese celular, la persona que había sido arrebatada del celular la habían matado. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, acá en el Perú, si bien tenemos un delito de receptación, como que los ciudadanos no lo entienden, ¿no? Porque piensan que cuanto menos sea el valor, puedo tener un iPhone, pero ¿qué hay detrás de eso, no?
Claro, porque justamente lo conversamos con un oyente y él decía, si aquí en el Perú ponen esa misma condena de 30 años para el que compra su celular robado, sería la solución. ¿Hay un delito aquí sobre ello? Tenemos el ¿De delito receptación? claro, ¿Y cuál es tenemos la un pena? delito. Las penas son mínimas. Estamos hablando entre 2, 4 años. ¿Y cómo 3 lo a 6 pruebas años. cuando vas a hacer un operativo y encuentras a la gente que está comprando? Por ejemplo, uno, porque ahí tienes 2 sanciones para la persona que está comercializando y la persona que está comprando. Si quisiéramos hacer más efectiva estas modificaciones o desalentar el robo de celulares, ¿también te tendría que legislar endureciendo las penas para aquellos que compran equipos robados? Pienso nuevamente que esto no es un problema de endurecer las penas. El problema acá es que desde el gobierno central tiene que haber una lucha frontal contra la criminalidad, contra la inseguridad ciudadana. Tenemos que a través de esta ley 318-80 le ha dado facultades al Poder Ejecutivo para que pueda legislar en materia de seguridad ciudadana. Pero las acciones que viene realizando por los altos índices de inseguridad ciudadana, tenemos los estados de emergencia que realmente no nos ayuda. Bien, entonces tenemos que buscar acciones inmediatas que sean efectivas. El derecho penal tiene que ser usado como última ratio, no ex ante, porque si no, vamos a seguir encrudeciendo las penas y nos vamos a preguntar, oye, ¿qué pasó? Hemos puesto 30 años para un receptador, pero no tengo el resultado. Aumenta. En vez de que disminuya, Exacto. aumenta. Lejos de ser disuasivo, lo que tenemos es que la gente no le importa. Y otro tema importante, que dónde está la ponderación, ¿no? O sea, vas a poner por comprar celular una pena de 30 años versus el valor vida. O sea, también hay que ver el tema de la ponderación, ¿no? Es importante ese tipo de situaciones para que antes de endurecer las penas podamos hacer frente desde el otro lado, que es una política de seguridad ciudadana de manera integral, ¿no? Así es, y multisectorial, no Correcto. es solamente el Ministerio del Interior. Gracias a nuestra invitada, la doctora Diana Pérez, abogada penalista del estudio y Aralex. Muchas gracias por esta información técnica frente a esta decisión del Poder Ejecutivo. A Muchas ustedes gracias. por la invitación. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias.